Imagina avistar tierra después de semanas en el mar. Has sobrevivido a las tormentas, al hambre, al escorbuto. Tus rodillas tiemblan de emoción porque por fin vas a pisar suelo firme. Pero cuando el barco se acerca al puerto, alguien grita desde lejos: "Han quedaos ahí", y te das cuenta de que no vas a desembarcar. No oyen quizá nunca, porque el puerto no teme al barco. El puerto teme lo que trae a un ecosistema cerrado de rata, pulgas, sudor, heces, heridas abiertas y una enfermedad que puede aparecer días después de que creas que estás bien. Bienvenido a la cuarentena medieval, donde la elección era simple: vosotros os pudrís ahí fuera, o la ciudad entera se pudre aquí dentro. Hoy voy a contarte cómo un barco podía transformarse en la mayor trampa biológica de la historia. Y si estás comiendo algo ahora, quizá quieras guardarlo para después, porque esto va a ponerse asqueroso. Empecemos por lo obvio. ¿Por qué narices alguien inventaría la cuarentena? Bueno, en la Edad Media, el comercio dependía de los barcos. Especies de Asia, sedas de China, granos de Egipto, todo venía por mar. El problema es que los barcos también eran vectores perfectos. Juntabas gente, carga, roedores, pulgas, todo junto, mezclado en un espacio pequeño, caluroso, húmedo. Durante semanas era un invernadero ambulante de enfermedades. Y cuando la peste negra empezó a arrasar Europa en el siglo XIV, los puertos se dieron cuenta de una cosa: la peste no necesitaba entrar en la ciudad. Bastaba con atracar. Entonces nació la idea genial de simplemente no dejar desembarcar a nadie. Esperad ahí fuera. Ya decidiremos después si vosotros vivís o si la ciudad vive. La primera vez que esto se convirtió en ley oficial fue en 1377, en la ciudad de Ragusa, hoy conocida como Dubrovnik, en Croacia. Crearon un sistema llamado Trentina, que obligaba a los barcos procedentes de zonas sospechosas a permanecer aislados durante 30 días antes de desembarcar en 30 días. Más de un mes flotando en el mar, comiendo rancho duro, bebiendo agua podrida, esperando a ver si alguien iba a empezar a morir. Spoiler: alguien siempre empezaba. Más tarde, ese periodo se extendió a 40 días. Y nació el término que usamos hasta hoy en cuarentena: 40 días de infierno sanitario. Y lo más irónico, 40 días ni siquiera era suficiente siempre, pero ya era demasiado tiempo para que mucha gente sobreviviera. Venecia fue aún más lejos. No se conformaron con dejar los barcos parados en el mar. No, construyeron una estructura permanente en los lazaretos, islas enteras dedicadas a aislar enfermos y sospechosos. No era caridad, era miedo institucionalizado, porque Venecia vivía del comercio, y un brote de peste podía arruinar la ciudad entera. Así que crearon una máquina estatal del pavor. Si llegabas en un barco sospechoso, te mandaban a una isla, y allí te quedabas en semanas hasta que aparecieran los síntomas o hasta que murieras, lo que llegara primero. Ahora vamos a la escena que realmente importa: cómo era llegar a un puerto con sospecha de peste a bordo. Avistas la costa, tu corazón se acelera. Por fin en tierra firman comida fresca, pero antes de atracar, una pequeña embarcación se acerca. Oficiales del puerto no suben al barco, no se acercan, simplemente gritan desde lejos: ¿de dónde venís? Y luego piden el documento más importante del viaje, el certificado de salud del puerto de origen. Ese papel lo decidía todo. Si ponía clean, limpio, podías desembarcar. Si ponías aspected sospechoso, esperabas unos días, semanas, quizá nunca. El barco se convertía en una prisión sanitaria flotante. Y el mar se convertía en el muro. Y aquí empieza el verdadero horror, porque quedarse parado en un barco durante semanas no era solo aburrido, era una invitación a la muerte. Hablemos de lo que realmente pasaba dentro de aquella cubierta: hacinamiento, tripulación y pasajeros amontonados en espacios minúsculos, calor, poca ventilación. Personas durmiendo unas encima de otras, tosiendo. El agua era limitada, así que la higiene se convertía en un lujo. No lavabas la ropa, no lavabas el cuerpo, simplemente existías, apestando, esperando. Y las
Las ratas estaban de fiesta, circulaban libremente por las bodegas, alimentándose de restos de comida, de basura, de cualquier cosa. Y con las ratas venían las pulgas. Y con las pulgas venía la peste. Porque aquí está el truco: no veías el vector, solo veías el destrozo. La enfermedad podía estar incubada durante días. Alguien parecía perfectamente sano cuando el barco llegó al puerto. Pero 7 días después, fiebre alta, debilidad extrema, dolor en el cuerpo. Y entonces los bubones, esas ingles gigantes, dolorosas, que aparecían en las axilas, en el cuello, en la ingle, negros, hinchados, listos para explotar. En casos de peste pulmonar, la cosa empeoraba rápido en tos, con sangre, dificultad para respirar y muerte en cuestión de días. Y lo peor, mientras esto pasaba, seguías atrapado en el barco sin médico, simplemente esperando a ver si serías el siguiente. Vamos con un ejemplo concreto. Octubre de 1347 a Messina, Sicilia. Llegan barcos procedentes del Mar Negro. La tripulación está visiblemente enferma. Muchos ya están muertos. Los que aún respiran tienen fiebre, delirios, y esos bubons negros. La ciudad entra en pánico, porque lo que ven no es un barco, es un ataúd flotante. Y aún así, algunas personas ya habían desembarcado. Ya era tarde. La peste ya estaba dentro de la ciudad. Y en pocas semanas, Messina se convierte en un cementerio. El puerto tenía una elección: dejar entrar al barco y arriesgarlo todo, o mantener el barco alejado y aceptar que las personas a bordo iban a morir de todas formas. Eligieron la segunda opción demasiado tarde, pero la lección quedó: nunca más un barco sospechoso tocaría aquel puerto sin pasar por el infierno de la espera. Y no era solo la tripulación la que representaba un riesgo, la carga también. Ciertos bienes eran considerados infección en tejidos, algodón en lana, plumas en cuero, todo lo que tenía fibra, todo lo que absorbía sudor, todo lo que podía albergar pulgas o ratas. Estos bienes necesitaban ser aireados, expuestos al aire durante semanas. En casos extremos eran quemados junto con el barco. Eso mismo, quemaban fortunas enteras, porque el miedo a la peste era mayor que el miedo a la ruina. El puerto prefería perder dinero a ganar enfermedad. Y eso te dice todo sobre el nivel de terror que causaba la peste. Ahora hablemos de algo en lo que nadie piensa: logística. ¿Cómo alimentas a un barco en cuarentena? Sencillo: no te acercas. Barcas más pequeñas se aproximaban, dejaban cestas de comida atadas a cuerdas y retrocedían. La tripulación tiraba de la comida, sin contacto, sin conversación. Solo miedo y distancia. ¿Y qué venía en esas cestas? Pan duro, carne salada, agua que ya estaba medio verde, comida que se estropeaba rápido. Y esto generaba otro problema: diarrea, deshidratación. La gente débil se volvía más vulnerable a la enfermedad. Era un ciclo: en cuanto más tiempo estabas atrapado, más débil te volvías. Y cuanto más débil, más cerca de la muerte. Y la ropa, ¿dónde lavabas? ¿Dónde secabas? ¿Cómo cambiabas? No lavabas, no secabas, no cambiabas. Vestías la misma ropa durante semanas. Se pegaba al cuerpo, empapada de sudor, de suciedad, de miedo. Y esto se convertía en un nido para pulgas, para cualquier parásito que quisiera una fiesta. El barco no era solo un vehículo, era un ecosistema de porquería concentrada. Y todos los días te despertabas preguntándote: ¿hoy me tocará a mí? La tensión social también explotaba, porque cuando estás atrapado en un espacio pequeño, con comida limitada, con gente muriendo a tu alrededor, la civilización se convierte en una sugerencia. Peleas por comida, peleas por agua, peleas por espacio. Y peor aún, en el miedo a que la persona de al lado estuviera contaminada. Empezabas a mirar a todos como amenazas. ¿Ese tío tosiendo? ¿Será que ya está infectado? ¿Esa mujer con fiebre? Mejor mantenerse alejado. El barco se convertía en una jaula de paranoia. Y a la peste le encantaba la paranoia, porque la paranoia deja a las personas débiles, aisladas, vulnerables. Y hay más
no solo se temía a las personas, también a los objetos ancartas, antejidos, a cualquier cosa que hubiera tocado piel humana. Había casos de correspondencias que llegaban perforadas, fumigadas o simplemente rechazadas, porque existía la creencia de que los objetos podían transportar la enfermedad y ¿sabes qué? No estaban completamente equivocados. Las pulgas podían vivir en tejidos. Las ratas podían esconderse en las cargas. El miedo tenía fundamento, pero esto también generaba absurdo. Todo porque el toque humano se convirtió en sinónimo de contagio. Pero aquí está el detalle más cínico de todos. La cuarentena no era solo sobre salud, era sobre economía, porque un puerto que dejara entrar la peste estaba condenado. Nadie más comerciaría con aquella ciudad. Los barcos evitarían aquel lugar. La economía se desplomaría, así que la cuarentena también servía para proteger la reputación del puerto. Y a veces, solo el rumor de peste ya bastaba para detener un barco. No hacía falta prueba, no hacía falta evidencia, bastaba con que alguien dijera, oído que hay peste allí, ahí y listo. Te quedabas atrapado en días o semanas. Tu vida dependía de un cotilleo. El miedo se convertía en política, y la política mataba tanto como la enfermedad. Volvamos al interior del barco, porque aún no hemos hablado de lo peor. El olor imaginan semanas sin ventilación adecuada. Cuerpos sudados, ropas podridas, heces y orina acumulada. Ratas muertas en las bodegas, carne, estropira, agua estancada. Todo esto mezclado, cocinándose en el calor, sin escapatoria. El hedor era tan denso que podías sentir el sabor en el aire, y no había a dónde ir. Respirabas aquello, comías en aquello, dormías en aquello. El barco se convertía en un invernadero de descomposición, y aún tenías que rezar para no ponerte enfermo. Buena suerte con eso. ¿Y los que morían? Bueno, no se podía enterrar en el mar así sin más. Porque si tirabas el cuerpo al agua cerca del puerto, podía flotar de vuelta. Podía contaminar la costa, así que los cuerpos se quedaban en el barco, a veces durante días apilados, cubiertos con lo que hubiera. Y el olor empeoraba, siempre empeoraba, hasta que finalmente, después de semanas, si nadie más tenía síntomas, si la tripulación restante seguía viva, entonces sí, quizá, podías desembarcar. Pero aún así, no entrabas directamente en la ciudad. Para más días de observación, a más espera, más aislamiento, porque la cuarentena no acababa cuando salías del barco, solo cambiaba de dirección. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Esto funcionaba no perfectamente, no siempre, pero funcionaba lo suficiente como para que ciudades como Venecia, Génova, Marsella consiguieran controlar brotes que podrían haberlo devastado todo. La cuarentena era cruel, era inhumana, pero era eficaz. Y aquí está la ironía final. Seguimos haciendo esto hoy en día. No con barcos, claro, pero con fronteras, con aeropuertos, con normas de entrada. La cuarentena nunca murió. Solo evolucionó, se volvió más limpia, más civilizada. Pero la lógica es la misma. Tú te quedas ahí fuera y nosotros decidimos si puedes entrar, porque en el fondo nada ha cambiado. Seguimos teniendo miedo del otro, de lo desconocido, de lo que viene de fuera. Y seguimos dispuestos a sacrificar a algunos para salvar a muchos. La única diferencia es que hoy no lo admitimos tan abiertamente. Lo llamamos protocolo sanitario, medida de seguridad. Pero en el siglo XIV, eran a nosotros vas a morir ahí fuera, para que nosotros no muramos aquí dentro, o si de simple. Así que la próxima vez que te quejes de tener que hacerte una prueba de COVID antes de viajar, acuérdate de esto. Acuérdate de que hubo una época en la que llegar a un puerto significaba quedarte atrapado en un barco apestoso, rodeado de moribundos durante semanas, sin ninguna garantía de que saldrías vivo. La cuarentena medieval no era un inconveniente, era una sentencia. Y el barco era simplemente un ataúd flotante, con algunas personas dentro que aún respiraban de momento. Y hay un último detalle que necesito contarte. Sabes que era aún más cruel, la esperanza, porque pasabas semanas creyendo que ibas a sobrevivir, que ibas a desembarcar, que ibas a ver a tu familia otra vez. Y entonces, el último día,
el 40º día, te despertabas con fiebre y te dabas cuenta de que todo aquel sufrimiento fue en vano, que estabas infectado desde el principio, que la enfermedad solo estaba esperando el momento adecuado y que ibas a morir allí, a pocos metros de la costa, viendo la ciudad, oyendo los sonidos, sintiendo el olor de la tierra firme, pero sin poder tocarla nunca, porque la cuarentena era eso, una prueba de paciencia y descomposición, y la mayoría de las personas fracasaban. Hoy vivimos en una época donde la ciencia entiende los vectores, donde tenemos antibióticos, vacunas, protocolos, pero en el siglo XIV todo lo que tenían era miedo. Y una idea simple a distancia, mantener el peligro lo suficientemente lejos hasta que se autodestruyera. ¿Y sabes qué? Funcionó no de la manera más humana, no de la manera más justa, porque la cuarentena enseñaba una lección brutal en la ciudad. Solo está limpia porque empuja la porquería al mar, y en el mar, lejos de la vista, lejos del corazón, las personas podían morir en paz, o mejor dicho, a trozos. Pero eso no importaba, porque la ciudad estaba a salvo, y eso era todo. Así que sí, la cuarentena nació de una lógica fría, calculadora y profundamente egoísta, pero también nació de una verdad ineludible. La supervivencia colectiva a veces exige sacrificios individuales, y en la Edad Media quienes pagaban ese precio eran los marineros, los comerciantes, los viajeros, gente que solo quería llegar a casa, pero que se convirtió en estadística, porque el puerto no veía personas, veía riesgo, y el riesgo se elimina con tiempo, con distancia, con indiferencia. Y ahora quiero saber, ¿embarcarías en un barco sabiendo que podrías quedarte atrapado en el mar durante semanas? ¿Que podrías morir a pocos metros de la costa? Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la palabra secreta Lazareto. Quiero ver cuántos de vosotros tendríais valor para enfrentaros a la cuarentena medieval. Y si te ha gustado este video, ya sabes, en like, suscríbete, activa la campanita para más historias asquerosas, reales y absolutamente perturbadoras. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la próxima vez que te quejes del aislamiento, al menos tú tienes Netflix. Ellos solo tenían ratas.